Metaleras, metaleros, tenemos este Braiding the Stories, nuevo disco del querido Gal, ¿sí? Que digo querido, no lo conozco personalmente, pero es todo una figura, ¿no? Es una figura que se ha ganado su espacio, digamos, en el mundo del metal en las últimas 2 décadas, podríamos decir, o un poquito más inclusive, y acá tenemos el segundo disco de su proyecto God's Weird. El primer disco había sido Ghost Invited. Y pasan los años. Yo pensé que hacía menos años que había salido el disco anterior. Y es del 2019. Me estaba fijando ahora, 6 años. De un disco que había sido muy interesante. Voy a confesar completamente que ese disco, ese primer disco, cuando lo escuché por ser Gal, sinceramente, por la figura que es Gal, ¿no? Que es un tipo que se volvió alguien icónico dentro del mundo metalero, pero no tenía tanta expectativa, lo confieso, y me sorprendió muy positivamente, muy positivamente. Y en aquel momento, que lejos estaba de tener un canal de metal acá en YouTube, me quedé pensando, ¿no? Dije, uy, pero ¿por qué yo le tenía tan poca expectativa? Me encontré con esto. Y empecé a analizar, me acuerdo, digo, no, pero claro, pero pará, el tipo, además de metal, tiene estas otras actividades, etcétera, etcétera. Escucha también estas otras cosas, la vida personal de este hombre. Y nada, bueno, un análisis que quedó absolutamente ahí tirado dentro de mi cabeza, ¿no? Que sin haberlo compartido con nadie, creo yo, en su momento. Y acá vuelvo a reflotar esos viejos pensamientos, ¿no? En relación a cuando me puse a analizar solito aquel primer disco. Y claro, algunos conceptos vuelven a reaparecer de esa conclusión que había tenido con este Braiding the Stories. Solo que este The Braiding the Stories me parece un disco aún mucho más interesante que el primero. Y ya voy a explicar por qué. Pero ustedes ya saben que se tienen que suscribir al canal, tienen que comentar, tienen que darle likes a los videos, sugerir a personas que ustedes consideren que esto le puede interesar o no le interesa, pero ustedes dicen, si yo lo llevo por acá, lo salvo del terror, de otros estilos musicales y lo meto en el mundo del metal y ustedes se pueden vanagloriar de esa gloria, valga la redundancia, es decir, yo metalericé a esta persona. Y para eso Rebeldes con Causa Metalera ha ayudado, ¿sí? En fin, después de este comentario absolutamente estúpido, vamos a hablar un poquito de Braiding the Stories. Bueno, ¿por qué digo que me pareció un disco mucho más interesante? Bueno, en el primer disco yo me esperaba... ¿Cómo decirlo? A ver esto sin que suene mal. Me esperaba una especie de Gorgoroth, segunda parte. Ignorancia de mi parte puede ser, claro. Y me encontré con lo que me encontré, o con lo que nos encontramos todos, ¿no? Y este segundo disco, si ese primer disco me había parecido un disco ya como más abierto musicalmente, este segundo disco lo profundiza aún más. Y recién decía que yo me quedaba analizando de por qué este hombre fue para el lado musical que fue. Porque claro, porque tiene un montón de otras riquezas artísticas, ¿no? Es pintor, es un tipo que tuvo, digamos, una lucha, una lucha de derechos. Su vida no fue fácil en ningún aspecto. O sea que ha ido desarrollando extremidades, desarrollo intelectual y oscuridades de todo tipo, personales, climáticas, culturales, el entorno. Claro, y el tipo está volcando todo eso, todas esas influencias más allá de donde nosotros lo conocimos, ¿no? Que es el black metal, de donde lo conocimos musicalmente, quiero decir, nos está volcando en arte, llamado arte. Esto es arte, este disco es arte.
Porque ustedes me pueden decir, y bueno, ¿qué estilo es esto? No tengo idea. ¿Hay black metal? Sí, hay black metal. Pero yo le encuentro cosas, influencias del rock gótico incluso. Que quizás no son explícitas, porque hay un aura metalero, digo, por cómo suena el disco. Las guitarras son muy presentes, ¿no? La batería es bien seca, son golpe metalero, profundo, pesado, con fuerza, con ganas. Pero ¿hacia dónde está dirigida la composición? Generar distintos climas. Uno puede encontrar, como decía recién, ¿no? Algún riff ahí, más entre heavy metal, medio thrasher, pero mid-tempo, momentos blackers, sí. Hay acordes disminuidos, algún blast beat, sí. Me hizo acordar un poquito a esa transición del Satyricon, de ese black metal inicial furioso a, al Satyricon que tenemos hoy, ¿no? Eh, Casi no tenemos, yo ahora no recuerdo, tendría que escuchar el disco otra vez, ¿no? Pero no recuerdo una voz blacker en el disco. Y ahí es donde realzo la figura de este muchacho, porque el tipo podría tranquilamente hacer un Gorgoroth 2 y no lo hace. Teniendo en cuenta que su participación en Gorgoroth fue muy positiva, ¿no? Digo, el tipo de lo vocal enriqueció un poco una planadora de black metal, ¿no? Una planadora absoluta, está fuera de discusión. Gorgoroth es una planadora del black. Pero, y del black crudo, ¿no? El black así, sin ningún tipo de mimo. Pero ya ahí él le metía algunos arreglitos vocales, alguna otra pincelada. Bueno, acá claramente el hombre va a interpretar las letras, va a interpretar su dolor. ¿Sí? Iba a decir teatralización, pero no es el término. Sino que el tipo está visualizando su música. O sea que para mí eso es algo que aplaudo de pie porque, primero y principal, porque sale de una zona de confort, ¿no? Y si bien ha pasado varios años del primer disco, como dije recién, esto habla de un claro apetito de desarrollo como artista, ¿no? De estar escuchando otras cosas, de ponerse el desafío uno mismo, decir, loco, vamos a poner cosas nuevas, vamos por acá, agreguemos esto. Bueno, el tiempo valió la pena porque realmente es un disco muy profundo. Creo que la palabra es profundo. Es un disco profundo en emociones, profundo en intensidad. Eh, Hay momentos hasta Pink Floydianos. Pero nadie puede acá señalar que esto no es metal, ¿eh? Esto es metal total. Pero realmente es una visión de arte que me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo este nuevo disco de Gals Weird. Eh, y son esos discos que uno escucha. Bueno, perdón, ¿no? Capaz que acá voy a pecar de ansioso. Un médico puede estar viendo esto y me va a decir, amigo, tiene que tratar esa ansiedad, ¿no? Porque acaba de salir el disco hace 2 días. Pero vieron esos discos y decís, uy, loco, esto está bárbaro, que saquen un disco ya, en 3 meses ahí tiene que salir el nuevo disco, el tercero. Bueno, calma, Guido. Bueno, de Bergen para el mundo, del puerto de Bergen, no del puerto en sí, sino que como ustedes ya saben, Gal está viviendo en la ciudad de Bergen, que tiene un puerto, el puerto más importante de Noruega. No recuerdo exactamente, él es de un pueblito de ahí por la zona, no recuerdo ahora el nombre. Pero bueno, quiero decir que, en conclusión, escúchense este discazo porque es muy intenso emocionalmente, muy profundo, te conectás con el tipo te presenta furia, te presenta dolor. Qué intenso, ¿no? Realmente. Intenso que se puede plasmar en un arte amplio, ¿sí? En tener distintas miradas sobre esos sentimientos, que no, digo, distintas miradas musicales sobre esos sentimientos. Y no es poca cosa y encima hacer que todo cierre
contundentemente en un disco de 42 minutos, ¿no? La verdad que es fantástico este nuevo disco de Gals Weird.